Es un honor y un placer poder estar acá delante de ustedes para llevarles esta palabra, este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Estuve por mucho tiempo orando y pidiéndole a Dios que fuese Él quien me guiara y me diera la palabra correcta para llevar. Que no fuera por el deseo ni por el movimiento de mi corazón como ser humano, como persona. Y para mí fue un bálsamo refrescante cuando el hermano Joel trajo ese mensaje tan poderoso. Y dije, el mismo espíritu que hay en el movimiento de la iglesia, en los hermanos, es el mismo que está confrontándome. Mis hermanos, el único talento que tengo es el de comer mucho y nunca engordar, así que no es que sea un orador, pero aquí estoy cumpliéndolo con lo que Dios nos ha demandado. Acompáñenme, hermanos, a Génesis 5, del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Es importante que resaltemos la frase caminó Enoc con Dios, porque es la primera vez en la Biblia que se dice de alguien que camina con Dios. Y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoc 365 años, y se vuelve a repetir, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es uno de los personajes más misteriosos y más interesantes de la Biblia, porque es la primera persona de quien se dice caminó con Dios. Es uno de los hombres que también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos 11:5 dice, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no solamente es importante de estudiar, a pesar de que solamente hay 3 pasajes donde se menciona, que es Génesis 5, Hebreos 11 y Judas, sino que este es el primer hombre en la historia de la Biblia que se dice que caminó con Dios, que fue arrebatado, que no murió, que subió al cielo y que antes de entrar a la presencia de Dios fue transformado. Si queremos algún tipo o alguna tipología acerca de la doctrina del Nuevo Testamento del arrebatamiento, la podemos encontrar en este personaje llamado Enoc. Los días en que vivió Enoc, de acuerdo a la epístola de Judas, fueron tiempos de profunda inequidad, de maldad, de depravación, de crímenes, de abusos, de todas aquellas características que conforman la sociedad actual en la que estamos viviendo. Dice Judas 14, de estos también profetizó Enoc. O sea que el Nuevo Testamento nos dice que Enoc fue un profeta. Séptimo desde Adán. O sea que de Adán a Enoc es exactamente la 7ª generación. Y el 7 sabemos en la Biblia que es un número que significa perfección y totalidad. Diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La tierra en los tiempos de Enoc estaba pues sumida en violencia. Y es interesante que él fue sacado de la tierra, arrebatado por Dios, porque esto nos dice que antes de que Cristo venga por su iglesia, las características que van a prevalecer en ese tiempo de la iglesia van a ser exactamente iguales a las que vivió este personaje llamado Enoc. Dice la Biblia que no todos vamos a morir, que no todos vamos a saber ni a gustar qué es la muerte, porque Cristo puede venir en cualquier momento y levantar a su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Eso lo podemos encontrar en este pasaje, que el que esté interesado en fundamentarse más sobre este tema lo puede encontrar ahí. Si nosotros deseamos ser arrebatados,
y estamos precisamente en los tiempos que Enoc profetizó, necesitamos tomar el modelo de Enoc. Porque dice claramente el libro de Hebreos, antes de que Enoc fuera arrebatado o fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Génesis nos dice que él caminó con Dios. Vamos pues a analizar las condiciones que se necesitan para poder caminar con Dios, para que todos nosotros estemos totalmente seguros de que estamos caminando con Dios. Lo primero es la reconciliación. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 17 y 18, hablando de lo que Jesucristo hizo en la cruz con la palabra reconciliación. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliar, reconciliación, en el original griego significa volver a. Y el prefijo re del latino, la palabra reconciliación en el original griego significa enemistad. Y el prefijo latino re significa volver a. Resurrección, volver a vivir. Reconciliar, volver a conciliar. Religión, volver a ligar. La reconciliación era necesaria, dice Romanos 5, 9, 10, que siendo enemigos fuimos reconciliados mediante la sangre de Jesucristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos por su vida. Entonces la Biblia describe a los seres humanos como enemigos de Dios. Y es por eso que cuando alguien dice creo en Dios, la pregunta obvia es ¿en cuál Dios? Porque el mundo ha creado y fabricado cualquier cantidad de dioses. Investigando sobre este tema, solo en la India hay más de 300 millones de dioses. La Biblia nos dice que el diablo es un dios, que es el dios de este siglo. Eso lo vemos en 2 Corintios 4:4. Pero cuando venimos a la Biblia, ella nos revela al único Dios vivo y verdadero. Entonces, de acuerdo con la Biblia, éramos enemigos de Dios. Y Cristo en la cruz pagó por mis pecados y por los de todos vosotros. Cuando lo aceptamos y lo recibimos en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento algo sucede. De la enemistad y de ser enemigos ante Dios, ahora entramos a ser parte de la familia de Dios. Ya no soy enemigo de Dios, ya no soy un rebelde, ya no estoy en contra de sus leyes. Y en el reino de los cielos ahora soy una persona que ha podido entrar en amistad con Dios. No por mis obras, no por mis peregrinaciones, ni por mis sacrificios, ni por lo de ninguno de ustedes, sino por la obra redentora de un hombre llamado Jesucristo, que en esa cruz dio su sangre preciosa para que yo y todos vosotros, si creéis en Él, podáis poder convertirse en amigos de Dios. Y ahora que somos amigos de Dios, nos entrega a nosotros los cristianos un ministerio. Fíjense ustedes bien que la Biblia le llama un ministerio. Y nuestra labor es ir y decirles a los hombres, arrepiéntanse, hagan la paz con Dios. Tenemos pues el ministerio de la reconciliación, para que cualquier ser humano pueda comenzar a convertirse en amigo de Dios. De manera pues que el primer paso que debemos hacer es regresar a la cruz y decirle a Dios, perdona mis pecados, lávame con tu preciosa sangre. Creo que tú pagaste en mi lugar. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento se inicia el primer paso. El segundo es tener la misma naturaleza. Dios es un ser totalmente diferente a nosotros. No se le puede describir. Es el Padre de las luces. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nadie jamás le ha visto.
El apóstol Juan en Apocalipsis 4, cuando tuvo la visión del cielo, él solamente vio luces. Vio un trono y alguien sentado. Y el aspecto era semejante a piedras de jaspe y de corlina, y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Pero la imagen física de Dios no se puede describir, porque Él es totalmente diferente a cualquier criatura que Él haya creado. Esta característica peculiar de que Él es diferente, para nuestra ilimitada comprensión, Dios usó una palabra que es la palabra santo, la cual significa inherentemente y etimológicamente puro, separado, diferente. De manera pues de que Dios es totalmente puro, totalmente separado, totalmente diferente. Y esto es lo que significa la palabra santidad. Para caminar con Dios es lógico, ¿verdad?, que yo tenga la naturaleza de Dios. Yo puedo tener un perro y puedo caminar con él, puedo pasear con el perro. El perro tiene su naturaleza canina, pero yo no puedo tener comunión ni compañerismo con el perro. Todos los animales tienen su naturaleza. Y por eso Dios, antes de crear a Eva, le trajo a Adán todos los animales. Génesis 2. Y dice la Biblia, no sea yo ayuda idónea para Adán, dándonos a entender esto, de que todos los animales no tienen la misma característica de nosotros, que ellos son diferentes. El reino animal tienen su naturaleza, porque ellos son seres vivientes, pero ellos no tienen alma. De modo pues que para Adán poder tener comunión y compañerismo necesitaba de un ser humano, alguien que fuese humano, no alguien subhumano. Y cuando ya Dios le trajo a Eva a Adán, ya podían tener comunión y compañerismo. De la misma forma, Dios es espíritu. Juan 4:24. Y para que nosotros podamos tener comunión con Dios, necesitamos que nuestro espíritu pueda hacer contacto con su espíritu. Pero como dice la Biblia, que nosotros nacimos muertos, separados espiritualmente de Dios, necesitamos recibir a Cristo y que el Espíritu Santo entre en nosotros. En 2 de Pedro 1:4 dice que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Imagínense nada más ustedes. Cristo tenía al Padre viviendo dentro de él y continuamente lo dijo, las obras que yo hago las hace el Padre. Entonces, para poder caminar con Dios, para poder entender a Dios, para poder ser amigo de Dios, debemos de tener su naturaleza. Y esta naturaleza es la naturaleza divina que recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo. En tercer lugar, se necesita un acuerdo moral. La Biblia dice, podrán caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Es imposible. Dios es santo, Dios es puro, Dios es separado. Y yo tengo ahora su naturaleza, pero yo no soy Dios, ni eso me hace a mi Dios. Soy un humano con la naturaleza divina de Dios dentro de mí, porque Dios significa alguien que ha existido por toda la eternidad, y Él es el único creador y dador de vida. Todos somos criaturas que entramos a la eternidad con Dios en el momento que recibimos al Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual en 1 de Pedro 1:15 en adelante dice la Biblia, sed santos. Es imposible ser feliz, tener gozo sin la santidad. Es imposible ser bendecido sin ser santo. Es imposible crecer en la gracia sin ser santo. Sin esta santidad es imposible entender la Biblia. Sin la pureza, sin ser diferentes a los demás hombres, es imposible caminar con Dios. Para ello necesitamos comenzar a comprender lo que dice la Biblia en Hebreos 12:14. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
La santidad se empieza a manifestar cuando empezamos a hacer cosas diferentes a las demás personas que nos rodean. Y la santidad empieza a darse a entender, a darse a conocer primeramente con nuestras familias. ¿Hay alguien en tu familia, en mi familia, que puedan decir es diferente? Ya no toma junto con nosotros, ya no ve las mismas pelis que veía antes, ya no se ríe de los chistes grotescos con nosotros, ya es diferente, ya es un santurrón. Nos empiezan a ver diferente. Comenzamos a separarnos y esta separación a los incrédulos les parece aborrecible. Pero esta forma de vivir diferente es la que nos hace un puntito en medio de tanta oscuridad, en medio de tantas tinieblas que hay en esta sociedad. ¿Qué dice la Biblia? Que de tantas tinieblas Dios sacó la luz. Hizo resplandecer en nosotros de las tinieblas la luz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. De lo que hay dentro de mí sale todo aquello que yo no puedo manifestar que es de Dios. No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, dijo Jesucristo, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Si mi corazón aún no ha cambiado es porque tengo mi naturaleza antigua. En 2 de Pedro 2:22 dice, les aconteció como el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La pregunta es, ¿por qué el perro vuelve a su vómito? Pues porque su naturaleza no ha sido cambiada. Para poder él dejar de hacer esto, tiene que cambiar de naturaleza, convertirse en otro animal diferente. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Pedro? Que hay muchas personas que han venido a la iglesia, que se han congregado, que han recibido estudios, que se han bautizado, pero que con el tiempo regresan nuevamente a su vómito. Es decir, regresan a su naturaleza antigua, porque nunca fueron cambiados, porque nunca participaron de la naturaleza divina de Dios. Nunca odiaron el pecado, nunca amaron las escrituras, nunca fueron más allá. Nunca tenían una vida de oración, es decir, simplemente fueron religiosos. Y por último se necesita confiar en Dios, es decir, tener fe. Hebreos 11:5 dice claramente, hablando de Enoc, que fue traspuesto, que fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Y sin este testimonio, ninguno puede ser arrebatado cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Qué testimonio dio Enoc? Dio testimonio tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, en primer lugar, que todo aquel que se acerque a Dios crea que Dios existe, crea que le hay. Y en segundo lugar, crea que Él es compensador, que Él es galardonador, que Él nos recompensa, que lo que sembramos, recogemos. Y probablemente muchos podríamos decir en este momento que no estamos viendo estos frutos. De pronto en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestro hogar. Pero ahí viene, tenlo por seguro. Dios quiere que cuando estemos cansados, estemos agotados, caigamos de rodillas y empecemos a experimentar lo que dice Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Cuando realmente decimos, Padre Santo, ya no puedo más, ya estoy cansado, quiero tirar la toalla, dame fuerzas. Físicamente ya no puedo, no hay fuerza de voluntad en mí. Pero yo creo en tus promesas y creo en tu palabra. Voy y busco la Biblia, la abro, comienzo a leerla, comienzo a orar, comienzo a alabarle. Algo súper especial, algo supernatural empieza a suceder. Su paz comienza a gobernar mis pensamientos. Comienzo a tener tranquilidad y es increíble que yo pueda tener paz, tranquilidad en medio de una tormenta. Cuando Cristo se iba, les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestros corazones, Juan 14. A Dios le interesa que por favor no nos preocupemos. Es imposible, ¿verdad? ¿No? Pues la misma palabra preocuparse significa ocuparse antes de. Es decir, ocuparnos de algo que no ha sucedido. Y dicen los psiquiatras que del 90% de las preocupaciones nunca suceden. Confía en Dios, échale toda tu carga a Dios, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si no tenemos esa tranquilidad en la vida, esa paz, esa calma, esa quietud, difícilmente podría yo decirme que soy cristiano, porque una de las características más grandes que Jesucristo nos dejó fue Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tenga miedo. De manera pues que si tenemos algún problema, alguna dificultad, lo más importante es tener fe y creer en Dios, porque Él obra y Él a su tiempo nos dará la recompensa. Una vez que hemos sido reconciliados, una vez que estamos en acuerdo en que vivimos para obedecer los mandamientos de Dios y no para discutirlos, una vez que comenzamos a tener comunión y confianza en su palabra, tiene que haber un fruto, tiene que haber un resultado. Y pues el tiempo no nos da para continuar con estos frutos y estos resultados, y en otra oportunidad que Dios nos permita compartir de su palabra, los analizaremos. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amados hermanos, inclinemos nuestras cerviz y digámosle a Padre maravilloso y Dios, proveedor, creador del cielo y de la tierra, que sea Él quien obre en cada uno de nosotros, que nos dé revelación y nos dé entendimiento, que sin la santidad, sin ser apartados, sin ser diferentes, sin anhelar ese deseo de su palabra, sin tener una vida de comunión, una vida de oración, no podemos ser arrebatados en el tiempo que tú precises para tu iglesia, Señor, porque sabemos que una generación va a ser levantada y no va a gustar de la muerte. Y si esa generación somos nosotros, queremos estar listos y preparados para estar a tu lado, Señor, disfrutando de tus bendiciones. Gracias, amado y maravilloso Dios, por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque sé que primeramente es en mí en quien tienes que orar y lo harás de la manera correcta en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.